Buenas noches. En esta segunda parte de la clase vamos a tener exposiciones de parte de 4 compañeras, Karen, Helen, Nashley y Ariana, sobre 2 temas muy atractivos en nuestra materia, que tienen implicaciones importantes. Uno que es la teoría del riesgo, cómo las partes se comportan a la hora de determinar cuáles son los riesgos que manejan en contratos. A mayor complejidad, mayores riesgos. Así que es un tema que me parece de sobra importante. Y también el tema de la venta de establecimientos comerciales industriales, que es una figura que está contemplada en el Código de Comercio costarricense, pero que tiene aristas desde la perspectiva contractual, que lo vamos a ver con Ashley y con Mariana. Así que, sin más retardo, le damos la palabra a Karen y a Helen para que presenten su exposición por hasta 30 minutos. ¿Tienen la palabra? Profe, ya mi compañera les va a compartir pantalla. Ok, perfecto. Ahí ya la tuvimos en algún momento, así que ya ese fue el preámbulo para la presentación de ustedes. Ahí están solucionando problemas técnicos, ya están presentando. Ahí lo tenemos ya en imagen para que sepan. ¿Se ve bien? Sí, profe. Ahorita no, ahorita nos vemos nosotros. Ok, aquí. Ahí sí. Ok, listo. Sí, Ok. pueden comenzar ya. Bueno, buenas noches. A mi compañera Karen y a mí nos corresponde hoy exponerles sobre la teoría del riesgo en los contratos. Primeramente es importante partir del significado del concepto de riesgo, cuyo origen proviene de la expresión latina periculum, la cual tiene mucha frecuencia en las fuentes romanas. Su significado hace referencia a la idea de destrucción, desaparición o pérdida que experimenta un patrimonio. Asimismo, también la Real Academia Española define la palabra riesgo como contingencia o proximidad de un daño. Siguiente, porfa. En el ámbito jurídico, el concepto de riesgo puede tener varias interpretaciones. Podría decirse que en un sentido el riesgo corresponde al peligro especial que puede correr una cosa a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor, y como resultado poner a una de las partes en la necesidad de soportar la pérdida o deterioro que de esto devenga. En otro sentido, podría definirse el riesgo en el contrato como el peligro de perder el derecho resultante del contrato celebrado. Como vemos, en el primer caso se trata de una prestación de dar en donde perece la cosa, es decir, el riesgo de la cosa, y en el otro caso hablamos del riesgo del contrato, ya que su objeto es hacer o no hacer algo, y se trata así como de una actividad. Entendemos entonces que el riesgo contractual es el peligro que corre una o ambas partes de ver frustradas sus expectativas o insatisfechos los intereses que pretendían concretar con el contrato, como consecuencia de circunstancias o eventos alteradores de lo pactado. Básicamente lo que nos viene a traer esta teoría es como establecer una interrogante acerca de qué sucede con las obligaciones y responsabilidades de las partes en caso de que el objeto del contrato bilateral sea modificado o alterado a causa de un suceso impredecible. Es decir, ¿cuál parte corre el riesgo en caso de que algo suceda? ¿O queda cuenta el acreedor, o queda cuenta el deudor, de ambos o ninguno? En otras palabras, se ocupa de la distribución de pérdidas entre las partes contratantes en caso de desaparición o menoscabo de una cosa, o bien de la imposibilidad de cumplimiento originado en un evento imprevisible.
Pueden identificarse supuestos en los que la extinción de la obligación por imposibilidad de cumplimiento no genere consecuencias externas a la relación misma, diferentes de la liberación del deudor y la insatisfacción definitiva del acreedor, pero en otros supuestos las consecuencias pueden variar. Varios doctrinantes argumentan que la teoría del riesgo contractual tiene o puede tener cabida en todo contrato, sea unilateral, bilateral o plurilateral. En los contratos unilaterales se trata de una única parte quien deberá asumir los riesgos derivados de dicho contrato. Sin embargo, obviamente se debe analizar cada caso concreto. En los contratos asociativos, donde se produce una relación económica de operación, a diferencia de los unilaterales, las partes comparten los riesgos que nazcan de la obligación. El que es un poco más complejo es en contratos bilaterales o también denominados sinalagmáticos. Se plantea la cuestión del riesgo en los siguientes términos. Hay dos obligaciones recíprocas emanadas de un mismo contrato y una de ellas se extingue por la pérdida fortuita de la cosa, de tal manera que esa obligación es imposible de cumplir. Por lo tanto, se plantea la pregunta de ¿se extingue la otra obligación correlativa de la otra parte o subsiste esta obligación? Siguiente, por favor. Llevando este asunto al contrato de compraventa, si se resuelve que el comprador debe pagar el precio, aun cuando se haya extinguido tal obligación del vendedor de entregar la cosa, habrá que deducir que el comprador está obligado a soportar el riesgo de la cosa. Si se resuelve que la obligación del comprador se extingue y que no está obligado a pagar, el precio en presencia de la extinción de la obligación del vendedor da a entregar la cosa vendida y los riesgos serían a cargo del vendedor. Siguiente, por favor. Por ello se plantean diversas soluciones. Primeramente encontramos res peri debitori. En este caso, el riesgo sería a cargo del deudor. Esta solución es la que aplica como principio general. La encontramos en el artículo 834 del Código Civil, el cual dice que las obligaciones recíprocas provenientes de un convenio que tenga por objeto procurar el goce de un derecho personal o cumplir un hecho o abstenerse de él, queda sin efecto si acaece un obstáculo que haga imposible la ejecución de un modo absoluto y perpetuo. Por otro lado, encontramos la res perit creditori. En este caso, es como la excepción a la anterior, porque aplica únicamente en caso de que así se establezca por consenso entre las partes. Como lo habíamos visto ahora en clase, el artículo 833, cuando la obligación de dar un cuerpo cierto y determinado proveniente de un contrato sinalagmático se extingue con relación al deudor por la pérdida fortuita de ese cuerpo, la obligación correlativa de la otra parte no deja por eso de subsistir. También encontramos una tercera solución, agregada también por la doctrina, que es res peri domino, en donde se une la carga del riesgo al dominio. Es decir, la cosa en este caso se perece para el propietario o dueño de esta. Bueno, entonces, ahora que tenemos eso claro, tenemos que entender cuáles son las condiciones que deben darse para que se presente el riesgo. Lo primero es que la cosa sea objeto de una obligación. Lo segundo, que el contrato donde esa obligación emana sea bilateral. La tercera condición es que la cosa debida sea una especie o un cuerpo cierto. No sería así en el caso de una obligación de género, digamos, porque el género no perece. Entonces, la obligación persiste y debe ser cumplida. Y la condición número 4 es que la especie o cuerpo cierto perezca fortuitamente entre la celebración del contrato y el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, con respecto a este último punto, digamos, sí es importante señalar que si bien es más común en la fase de ejecución del contrato, es cuando se dé la dificultad, digamos, esto se puede dar en cualquiera de las etapas. Eso quiere decir que puede darse en la etapa precontractual, en la parte de acuerdos y tratativas, en la fase contractual justamente o en la postcontractual.
Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. En la etapa precontractual, el riesgo básicamente consiste en que a pesar de haber iniciado las tratativas, no se llega a concluir el contrato. Un ejemplo que pensábamos para esto es que un sujeto A ponga a la venta una propiedad en una zona que tenga mucho valor y genere mucho interés. Y una persona B le contacta para externar un interés de comprar la propiedad. Entonces estos sujetos inician negociaciones, van pensando en el precio y cuando acuerdan en un precio, la persona B admite que en ese momento no tiene todo el dinero para pagarlo, pero que va a solicitar un préstamo. Entonces A le solicita darle un monto de adelantado, digamos, y como una señal de trato. Ponen un tiempo establecido para que B pueda concretar el préstamo y pagar el monto faltante para poder perfeccionar la compra. Si después de ese tiempo, por ejemplo, B no logra reunir el dinero, va a ver frustrada su intención de compra y va a perder el capital invertido, porque cuando da el dinero, está asumiendo el riesgo de que no consiga el dinero restante. En la fase contractual, por ejemplo, ya cuando el acuerdo queda en firme y entonces se genera obligaciones entre las partes, que el artículo 1022 del Código Civil nos dice que tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. La teoría del riesgo en esta fase se basa en la inejecución de las obligaciones. Entonces, trata sobre situaciones que generen imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor o por caso fortuito, y que eso genere un perjuicio al acuerdo entre las voluntades y puede incluso derivar en la extinción. Aquí, por ejemplo, pensamos en un hospital privado que compra a una empresa 12,000 cajas de mascarillas de alta calidad en febrero del 2020 y acuerdan que va a pagar una parte previo a la entrega y va a ir pagando el monto restante en entregas por los próximos 3 meses porque no tiene el espacio suficiente para almacenar el total del producto que está comprando. Si esta compra se hace en febrero, ya para las entregas de marzo o abril, como estamos en pandemia, el precio de los bienes por demanda mundial ha aumentado bastante desde el acuerdo de precio y la firma del contrato. Entonces, en este caso, la pandemia no podía ser prevista por ninguna de las partes contratantes, pero causa que la entrega de las cajas de mascarillas de la empresa sea a un precio mucho menor del valor actual y esto la pone en una evidente desventaja. Finalmente, sobre la etapa postcontractual, podemos decir que los riesgos no son tanto sobre la obligación, digamos, sino como el peligro de pérdida o la oscilación de valor de las prestaciones ya ejecutadas, que esto incide en el resultado económico que se deriva de la actuación de la relación contractual. Así, por ejemplo, si una persona vende un vehículo usado y otra persona decide comprárselo y acuerdan las calidades de la cosa y precio, tiempo posterior al perfeccionamiento de la compra, si el vehículo sufre un desperfecto mecánico propio de su antigüedad y del uso y no por vicios ocultos, la persona que compró un vehículo usado estaba asumiendo los riesgos de comprar un vehículo que claramente va a requerir servicio antes que un vehículo nuevo. Aquí también les traíamos un poco de jurisprudencia de la sala
para que viéramos cómo se ha resuelto de manera práctica sobre este tema. La primera resolución que les traíamos era la 36 del 2014 de la Sala Primera. Este es el caso de una señora apellido Rodríguez, que ella va al supermercado con su esposo al Hipermall de Heredia. Ella dice que al ingresar al parqueo le dan una ficha de registro y pues se baja de su automóvil y hace sus compras. Cuando vuelve, llega al parqueo y se percata que su carro ya no está. Inmediatamente ella se contacta con los oficiales de seguridad y la gerencia, que básicamente le dicen que como el parqueo tiene cámaras de seguridad, no van a hacerse responsables por el hecho. Aquí la sala determina que la teoría del riesgo en estos casos dice que quien ejerce o se aprovecha de una actividad con elementos potencialmente peligrosos para los demás debe soportar sus inconvenientes. Y en este caso, el supermercado, al tener el servicio de parqueo para sus clientes, genera una situación de riesgo sobre los bienes que los clientes vayan a dejar en el mismo y entonces asume la responsabilidad sobre lo que suceda con los mismos. En la resolución 1231 del 2017, esta es muy interesante porque se trata del no cumplimiento de un acuerdo de opción de compraventa. En este caso, la Asociación Provivienda de la Fe de San Pablo demanda a un señor porque firmaron una opción de compraventa de una finca de muy alto valor. En este caso, ellos le hacen saber y dejan claro en la cláusula de opción de compraventa que van a dejar un monto de señal de trato y van a pagar el resto después, porque como es un terreno que su finalidad es generar un proyecto habitacional, deben conseguir todos los permisos. En el acuerdo, el señor pone que efectivamente tiene permiso de urbanización. Cuando va a acabar el tiempo, se percatan la parte demandante que el permiso que tenían para urbanizar fue declarado inconstitucional y que ahora se considera una zona de protección especial y no tiene permiso para urbanizar. En este caso, la sala considera que sí se frustra la intención del contrato porque en el acuerdo estaba claro para ambas partes la finalidad con la que se estaba haciendo el acuerdo y por ende destina que el demandado debe devolver el dinero pagado y libra a la asociación de cualquier responsabilidad. Entonces aquí el dueño sigue teniendo el dominio sobre la propiedad y por ende asume el riesgo. Ahora nos corresponde compartir sobre el derecho comparado. Vamos a hablar sobre México y Chile. En México encontramos en su Código Civil Federal, en su numeral 2024, que en los contratos en que la prestación de la cosa no importe la traslación de la propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor, a menos que intervenga culpa o negligencia de la otra parte. Nos dice que en los casos de prestación donde no se traspasa el dominio de la cosa, el riesgo quedará a cargo del acreedor. Es decir, la asunción del riesgo corresponde al dueño de la cosa, lo que se denomina en la doctrina como res perit domini. Siguiente, por favor. También encontramos en su artículo 2017 una serie de reglas para los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la propiedad o dominio y la cosa se pierda o dañe estando en poder del deudor.
Bueno, en caso de pérdida, si es por culpa del deudor, este responderá al acreedor por el valor de la cosa y por los daños y perjuicios. Si por el otro lado fue culpa del acreedor, el deudor queda libre de la obligación. En caso de deterioro de la cosa, si fue por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado que se encuentre y exigir la reducción de precio y el pago de daños y perjuicios. Si fue por culpa del acreedor, este tiene la obligación de recibir la cosa en el estado en que se halle. Y finalmente, si fue por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida a menos que se haya convenido otra cosa. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de Chile, aquí vemos que predomina en principio la carga de riesgo en el acreedor, conocido como res perit creditoris. En su artículo 1510 del Código Civil, expone que el riesgo del cuerpo cierto, cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido a entregar una misma cosa o dos más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos será cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. Bueno, y nosotros, como conclusión, podemos decir que la teoría del riesgo en los contratos es una figura sumamente útil en el ámbito contractual, puesto que permite generar cierto nivel de seguridad a las partes sobre los peligros que corren en todo compromiso en donde se adquieran obligaciones, aun si estos no fueran previstos al momento de su estipulación. Muchas gracias. Karen y Helen, vieran que quiero contarles que me gustó la exposición que ustedes hicieron en el fondo, digamos, el trabajo. Pero vieran que a través de ustedes quiero dejar evidencia de algo que percibí, que me parece que es muy interesante. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero, y no solamente hablo de Helen y de Karen, en la terminología que ustedes están hablando, ya están aplicando conceptos que hemos visto en el curso. Y vieran que eso me gusta mucho, esa separación que hicieron entre la fase de formación de contrato, la fase ya de contrato en su ejecución y la post-contrato, y la terminología que ustedes utilizaron me pareció muy exacta. Y vieran que yo las estaba oyendo y mira qué bonito, porque sí estaban hablando en terminología de contratación. Y eso me gustó mucho. Luis, ¿usted tenía alguna pregunta o fue que le quedó la mano levantada? Ah, bueno, ya la bajó. Bueno, así que mi felicitación a Helen y a Karen. Es un tema que a mí me gusta mucho y creo que la forma como lo explicaron me parece que muy, muy claro. Así que muchas gracias a ustedes y felicitaciones. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto. Y le doy la palabra a Nashley y a Ariana con otro tema que es interesantísimo, que está fuera del programa, pero que nos va a ubicar en el contexto de lo que es la venta de establecimiento comercial industrial desde la perspectiva de nuestra materia de contratación. O sea, cómo se redacta o cómo se maneja un contrato para hacer un traspaso de todo un establecimiento, de toda una actividad de tipo empresarial. Así que le doy la palabra a las dos compañeras. Profe, ya casi Nashley comparte pantalla. No se preocupe, ahí le damos tiempo. ¿Ya se ve? Vemos a... Ahora sí, Sí, ahora veíamos sí. ahí.
La que veíamos era la cara suya, Nasli, hay una fotografía. Ok, Pero ahora ya sí tenemos la presentación. Nasli, ahí hay una parte en la ahorita donde dice ocultar, ahí lo puede marcar para tener la pantalla todavía más grande. ok, Exactamente. Muy bien. Así que a partir de ahora tienen hasta 30 minutos. ok. Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la venta de establecimientos comerciales. Para entender el tema de la venta de un establecimiento comercial es necesario comprender varios términos importantes. Primeramente, la compraventa se entiende como un contrato bilateral o sinalagmático en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar una cosa a cambio de un precio a cargo del comprador. La Sala Primera de la Corte, en su resolución 7 de 1994, establece el concepto específico de compraventa mercantil y dice que es un contrato típico de ejercicio de la empresa comercial. Su objeto es la transferencia de la propiedad del vendedor a cambio de una suma de dinero o precio, es decir, el intercambio entre derechos y dinero. Lógicamente produce efectos reales para la transferencia de la propiedad al vendedor, por ello es un efecto negocial. La venta comercial permite cumplir una doble función dentro del sistema económico. La primera consiste en facilitar la circulación de los bienes o derechos y la segunda es dar dinamismo al flujo monetario indispensable para la actividad comercial. Asimismo, en esta resolución se indica una serie de características principales que tiene este tipo de contrato. En primer lugar, es traslativo, debido a que produce la transferencia de un derecho con efectos reales como consecuencia de un simple convenio. También es a título oneroso, ya que hay un beneficio económico o ventaja para ambas partes. Por un lado, el comprador tiene el derecho adquirido y por el otro lado, el vendedor recibe una suma de dinero como pago. Este contrato es de prestaciones recíprocas porque ambos contratantes asumen las obligaciones y cumplen las atribuciones patrimoniales derivadas del contrato. Igualmente es conmutativo, ya que permite determinar en el momento del convenio las ventajas y correlativamente el sacrificio para cada una de las partes. Y por último, es consensual. En cuanto a la normativa, el concepto de compraventa mercantil se encuentra regulado en el artículo 438 del Código de Comercio. Y dice, será compraventa mercantil la que realice una empresa mercantil individual o colectiva en la explotación normal de su negocio, ya sea de objetos comprados para revenderlos en el mismo estado o después de elaborados. La de inmuebles adquiridos para revenderlos con ánimo de lucro, transformados o no. También será mercantil la compraventa de un inmueble cuando se adquiera con el propósito de arrendarlo o para instalar en él un establecimiento mercantil. La de naves aéreas y marítimas, la de efectos de comercio, títulos, valores de cualquier naturaleza y la de acciones de sociedades mercantiles. Otro concepto importante a explicar es el establecimiento comercial o mercantil, el cual la Sala Primera en su resolución 831 del 2000 indica que un establecimiento mercantil o comercial puede concebirse como un conjunto de bienes materiales e inmateriales organizado por el empresario, sea una persona física o jurídica, como medio para obtener su finalidad económica, a saber, la producción e intercambio de bienes o servicios para el mercado. Se trata de una pluralidad de bienes heterogéneos que, si bien conservan su individualidad, forman una unidad para la función económica a la que están destinados. Es una universalidad que adquiere un valor en su conjunto y como tal puede ser objeto de derecho de propiedad y también de tráfico jurídico. En la legislación nacional no se define específicamente el término establecimiento mercantil, sin embargo hay una regulación general sobre este y su transmisibilidad en el Código de Comercio. El artículo 478 nos indica cuáles son los elementos de un establecimiento mercantil, que son elementos integrantes de un establecimiento comercial o mercantil para los efectos de su transmisión por cualquier título, las instalaciones eléctricas, telefónicas y de cualquier otra naturaleza. El mobiliario, la existencia de mercaderías, la patente de invención y marcas de fábrica, la contabilidad, que comprende los archivos completos del negocio, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y los demás derechos derivados de la propiedad comercial, industrial o artística. La venta de un establecimiento comercial o industrial comprende todos sus elementos y cuanto forme al activo y pasivo, salvo pacto expreso en contrario.
Asimismo, estos elementos se dividen en los bienes materiales e inmateriales que tiene el comercio para llevar a cabo su actividad lucrativa y las obligaciones y compromisos que haya adquirido el negocio para poder comercializar. En cuanto a los elementos materiales e inmateriales, estos se enlazan con la figura de activos, que son los bienes que la empresa posee y que le permite generar una ganancia. Ahora bien, los bienes materiales se entienden por aquellos que tienen una composición, valga la redundancia, material, o sea, es decir, que son tangibles. Por ejemplo, edificios, terrenos, vehículos, maquinaria, entre otros. Y se crea una inmediata correlación con la figura de activos fijos, que son aquellos activos que permanecen en el tiempo y que de un periodo a otro suelen tener pocas variaciones, ya que no están destinados para su comercialización directa, sino que son un instrumento que se usa para desempeñar la actividad lucrativa. Por ejemplo, el terreno y el edificio de una empresa de asesoría financiera, tanto el terreno como ese edificio son bienes que la empresa posee y utiliza para llevar a cabo esa actividad lucrativa de la prestación del servicio. Por otro lado, los bienes inmateriales son aquellos que no son tangibles. En esta clasificación se encierran los derechos de propiedad intelectual, como lo son las marcas, patentes, nombre comercial, entre otros. Y se les llama activos intangibles. Tienen un peso relevante en la situación de la empresa debido a que, digamos, el precio de una patente de invención garantiza la explotación exclusiva de un invento por 20 años, o bien, el valor de una marca muy bien posicionada en el mercado es una gran ventaja. También se incluyen los derechos que posee la empresa, tales como la concesión para la explotación de un recurso natural, como una mina o un permiso para usar un bien público. Además, el establecimiento mercantil o industrial comprende los compromisos y obligaciones que ha obtenido la empresa para poder desarrollar su actividad lucrativa. Estos son conocidos como pasivos y se entienden como los préstamos, hipotecas, prendas, compras a crédito, cuentas por pagar, dividendos por pagar, intereses por pagar, documentos por pagar y otros que se tienen con los acreedores, proveedores, socios y otros. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el traspaso, las obligaciones y requisitos de la compraventa de un establecimiento mercantil o comercial. Bueno, en este sentido, cabe primero mencionar que la compraventa es solamente una forma de traspasar el establecimiento mercantil, ¿verdad? Y esto así se evidencia en el artículo 2 del Reglamento de Procedimiento Tributario, que se establece lo que es el concepto de traspaso, el cual señala que la transferencia de la titularidad por cualquier concepto del negocio, establecimiento o de una o unas ramas de la actividad, no necesariamente del negocio completo, bastando a estos efectos la transferencia de los bienes sustanciales o activos de la empresa, independientemente de la denominación a este le hayan dado las partes. Y esta parte es muy importante, porque dice que se considera traspaso de establecimiento mercantil aquel en que se efectúe mediante compraventa, donación, cesión, permuta, mutuo, comodato, fideicomiso, consignación, arrendamiento, dación en pago, aportación en especie, fusión, escisión, permuta de acciones y entre otros. Entonces, como si en este artículo se entiende que evidentemente la figura de traspaso es muchísimo más amplia que lo que es la compraventa. Y con esto se entiende que cuando un sujeto de derecho es propietario, ¿verdad?, de un establecimiento comercial, este puede transferirlo o bien traspasarlo, ¿verdad?, a otro a través de cualquier forma de traslación de dominio, ya que puede ser, como lo vimos, mediante una herencia, una donación, un remate o bien una compraventa, que precisamente es la compraventa el tema de interés, ¿verdad?, como lo hemos visto, de nuestro trabajo. Como lo dijo Nashi, la compraventa es un modo de traspaso a título oneroso, ¿verdad?, del establecimiento mercantil o comercial. Y aquí es importante mencionar lo que se establece en el artículo 479 del Código de Comercio, el cual indica que la transmisión por cualquier título oneroso de un establecimiento comercial o industrial, ya sea directa o por remate, o el traspaso de la empresa individual de responsabilidad limitada a que el mismo pertenezca, deberá necesariamente anunciarse en el periódico oficial, por aviso que se publicará 3 veces consecutivas, en el que se citará a los acreedores e interesados para que se presenten dentro del término de 15 días a partir de la primera publicación a hacer valer sus derechos. Entonces, con lo que se mencionó en este artículo,
se entiende prácticamente que cuando se realiza un traspaso de compra-venta de un establecimiento comercial, una de las principales obligaciones que surge es que se exige que se lleve a cabo la publicación del traspaso en la Gaceta con 3 edictos. Esto para citar a acreedores e interesados, ¿verdad? En ese plazo de 15 días que se mencionó, para que de esta manera puedan hacer valer sus derechos. Y precisamente esto debe vincularse con el artículo 488 del Código de Comercio, que indica que la venta de un establecimiento mercantil o industrial en la que no se hayan llenado las formalidades de este capítulo será absolutamente nula en cuanto a terceros y el comprador no hará valer su pago. Entonces, por esto, si cuando se lleva a cabo el traspaso de la compra-venta de un establecimiento comercial no se realiza la mencionada publicación en la Gaceta, dicho traspaso será prácticamente que nulo con respecto a los terceros interesados, ¿verdad? Y es por esto que los edictos deben de ser puestos en conocimiento de los acreedores. Ahora bien, siguiente, Nash, por favor, sí. Es importante mencionar que en el artículo 411 del Código de Comercio se establece que, no, atrás, por favor. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma, el lenguaje o idioma en que se celebren. Las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que parezca que quisieron obligarse. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con el Código o con las leyes, deban otorgarse en escritura pública o requiera forma o solemnidad necesarias para su eficacia. Entonces, en este sentido se entiende que los contratos de comercio, ¿verdad?, no están sujetos estrictamente a formalidades específicas. Y como lo dice el artículo, con excepción de aquellos que la ley así lo establezca. Entonces, en el caso de la compraventa de un establecimiento mercantil, se puede considerar como solemne en el sentido de que se requiere la publicación, ¿verdad?, de dichos edictos. Sin embargo, específicamente en el Código de Comercio, la inscripción del traspaso de compraventa en el registro no se contempla. Entonces, por lo tanto, el requisito formal que sí se contempla en el Código de Comercio es la publicación del edicto del traspaso en el diario oficial. Pero aquí es importante resaltar que, digamos, por un tema de integración normativa y como lo hemos visto en clase, es importante que por el tema de publicidad registral y afectación a terceros, y cuando hablamos de bienes registrables es importante formalizarlo en escritura pública. Entonces, en el caso del traspaso de compraventa de establecimiento mercantil, sí se va a establecer como una formalidad también la publicación en escritura pública. Y esto así se puede derivar de los artículos 455, 456, 468 y siguientes, y 480 del Código Civil. Además, por otro lado, otro requisito que se debe tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo el traspaso de compra-venta al establecimiento comercial es que si existen créditos producto del tráfico mercantil del establecimiento que se desea traspasar, estos deben de ser puestos en conocimiento en el transcurso de los 15 días antes mencionados, ¿verdad? Sin embargo, si existen estos créditos, es importante resaltar que deben adjuntarse un comprobante que demuestre que proviene del giro del establecimiento comercial, porque no se toman en cuenta las obligaciones personales del vendedor. Esto así se deriva del artículo 482 del Código de Comercio. Además, cabe la posibilidad de que hayan créditos existentes del establecimiento comercial que se desea adjudicar, pero que estos no fueron presentados en ese lapso indicado de 15 días. Entonces, en estos casos, el vendedor de dicho establecimiento adquiere la obligación de liquidar dichos créditos sin que el establecimiento comercial enajenado deba responder por estos, ¿verdad? Entonces, cuando el comprador deposita el precio acordado, queda totalmente exento de responsabilidad. Esto es establecido en el artículo 483 del Código de Comercio. Igualmente, en el artículo 480 del mismo código, se señala que el pago del precio del establecimiento comercial en venta solo puede entregarse en el momento en que hayan transcurrido sus 15 días, ¿verdad?, de los que hablamos. Entonces,
Este es otro requisito importante que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer este traspaso, ¿verdad? De igual forma, es importante resaltar que durante el transcurso del plazo mencionado, si el pago del precio del establecimiento comercial en venta es al contado, este debe depositarse en el adquirente o en un tercero de reconocida honorabilidad, o bien puede depositarse ya sea en un banco o en un notario autorizante de la escritura. Esto sí se evidencia en el artículo 481 del Código de Comercio. Además, el pago de ese precio es posible que no se haga en efectivo. En caso de que sea así, esto implica que, ¿verdad?, que se presente por títulos valores comercialmente descontables. Y esto, si es así, debe hacerse antes de la publicación del aviso en la Gaceta. Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia, encontramos un caso del Tribunal Segundo Civil, sección segunda, que es la resolución número 98 del año 2007, la cual trata sobre los requisitos que deben cumplirse para ceder el derecho de arrendamiento en el caso de compraventa de un establecimiento comercial. Nasha, la anterior, porfa. Entonces, en este caso, precisamente el tribunal señala que, por ejemplo, cuando en el local alquilado funciona un negocio mercantil, la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos autoriza, en cierta forma, la cesión del negocio. Digo en cierta forma porque para que se pueda llevar a cabo deben cumplirse antes una serie de requisitos formales en atención de que se trata de una excepción prevista por el legislador. Entonces, el tribunal, basándose en el artículo 478 del Código de Comercio, indica que el contrato de arrendamiento del local puede tomarse en cuenta como un elemento del negocio, pero que para que la compraventa sea válida en estos casos y pueda perjudicar a terceros, el Código de Comercio exige, como ya lo mencionamos anteriormente, una serie de requisitos para que se pueda dar ese traspaso, y dentro de ellos es que sea anunciado en el periódico oficial, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esto, se indica que para que la cesión de derecho de arrendamiento sea válida, es fundamental que la compraventa cumpla con los requisitos, ¿verdad?, que se establecen en el Código de Comercio. Y además de el tribunal indica un requisito más, que es que el cesionario del arrendamiento debe notificar la cesión al arrendador y entregarle una copia certificada del contrato de compraventa. Entonces, precisamente en el presente caso, los involucrados lo que pasa es que no cumplen con los requisitos necesarios para realizar esa cesión de arrendamiento con la compraventa del establecimiento mercantil. Y en este sentido, el tribunal indica lo siguiente: que en la negociación llevada a cabo entre el señor Álvaro Ramírez y la señora Elena Quiroz no se cumplieron con los requisitos necesarios para ser oponibles a terceros, así como tampoco se siguieron los trámites establecidos en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos para que el traspaso debiera ser soportado por el arrendante. Asumiendo que se trata de una compraventa mercantil, dicho negocio debe haber sido anunciado en el periódico oficial para que se pudiera perjudicar a terceros, situación que no consta en autos, y por tal razón no se cumplió entonces con los requisitos exigidos por el Código de Comercio para que la compraventa fuera válida ante terceros. Siguiente, por favor. Ahora bien, investigamos un poco de derecho comparado. Y bueno, en primer lugar encontramos que entre la legislación de Costa Rica y la legislación de España con lo que respecta a la venta de establecimientos mercantiles hay ciertas diferencias. Por ejemplo, una de ellas es en cuanto al tema que tocamos en el caso anterior, que es la cesión del derecho de arrendamiento a través del traspaso de compraventa, ya que en Costa Rica no se permite la cesión del arrendamiento de locales comerciales pura y simple al momento de la venta del establecimiento mercantil, porque como vimos anteriormente, antes se deben cumplir una serie de requisitos. Y esto se contrapone con la situación de España, donde esta cesión sí se permite de manera pura y simple a la hora de llevar a cabo la compraventa del establecimiento mercantil. Y como ya mencionamos anteriormente, lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de Costa Rica, ¿verdad? En el artículo 79 es donde se establece esa excepción,
en donde se indica que prácticamente la cesión de arrendamiento se permite en la compraventa del establecimiento mercantil siempre y cuando ésta cumple, ¿verdad?, con los requisitos establecidos por la ley, y además de la cesión que se debe notificar al propietario local. Y bueno, un segundo aspecto que encontramos con que se difiere en España es que en España todavía sigue vigente el derecho de aviamiento en cuanto a este tema. En cambio, en Costa Rica, este derecho de aviamiento o derecho de llave que se le llamaba ya no existe. Prácticamente este derecho de llave era una figura que existió alrededor del negocio comercial, y prácticamente lo que hacía era que comprendía el valor que significaba una actividad mercantil exitosa y constante, debido al tipo de servicio que se prestaba, la ubicación del local y la relación entre el comerciante y una numerosa clientela. Es decir, esto es lo que se refería a que cuando un comerciante inquilino era desalojado del local, tenía la facultad de cobrar su derecho de llave. Sin embargo, con la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, en Costa Rica este derecho de llave dejó de existir, y entra la figura que estamos analizando ahorita, la venta de establecimiento mercantil, que sustituye el derecho de llave y entra con todos estos los requisitos que se piden con respecto a la escritura, la publicación de la Gaceta y la notificación al dueño del local. Ahora bien, con derecho comparado también encontramos ciertos aspectos que difieren entre Costa Rica y Uruguay. Ok, en cuanto a la normativa costarricense, se ha indicado que no hay una definición específica del establecimiento mercantil. Sin embargo, sí se cuenta con el artículo 478 del Código de Comercio, el cual establece los elementos que integran un establecimiento comercial. En cuanto al derecho uruguayo, no hay una norma que contenga el concepto, como tampoco hay otra que indique qué elementos lo conforman. Y los autores uruguayos consideran que sí es necesario que se reglamente de forma clara la integración de este concepto, ya que como actualmente se encuentra, está causando grandes problemas de comprensión. En lo referente a los elementos corporales no fungibles se encuentra lo que son las instalaciones, libros de comercio, local, vehículos, entre otros. Con respecto al local, se tiene la discusión de si existe la necesidad de tener un inmueble o un local en el cual se encuentren reunidos los elementos corporales que conforman el establecimiento comercial y en el cual su titular desarrolla la actividad mercantil. Hay autores que dicen que sí existe esa necesidad, otros autores más bien dicen que no implica que el titular de la casa de comercio deba ser propietario del local, sino que implica que disponga del mismo sea como dueño, como arrendatario o como un ocupante a título gratuito. De eso se extrae que la propiedad del inmueble no es un elemento esencial del establecimiento comercial, y por esto cuando se da una enajenación, a no ser que se pacte expresamente, no puede decirse que el inmueble está comprendido aunque el titular sea el dueño del mismo. Ahora bien, lo antedicho es importante debido a que los bienes que integran el establecimiento comercial en Uruguay pueden ser enajenados junto con el mismo o pueden hacerse también por separado. Y esto desenlaza una gran problemática, porque a veces eso sirve para evitar el cumplimiento de ciertas exigencias legales, evitar costos o pasar desapercibidos ante los acreedores. Se suelen enajenar todos los bienes integrantes del establecimiento a un solo adquirente, pero no como enajenación de casa de comercio. Por lo tanto, si se enajena todo a una única persona, se piensa que lo único que quedaría por analizar para poder afirmar que está ante una enajenación de un establecimiento comercial sería ver la posibilidad del local si también fue transferida a cualquier título posible, pero no es tan simple, ya que como lo hemos mencionado anteriormente, al referirnos al local no es una verdad absoluta que integre el establecimiento comercial y hay varias posiciones sobre eso. Cuando se enajena el establecimiento comercial, se transfiere globalmente todo un conjunto de bienes que lo integran como un todo jurídico, pero al tener cada bien su individualidad jurídica que lo liga a un dueño de diferente manera, se deberá respetar esa individualidad y celebrar todos los negocios jurídicos que sean necesarios para que estos bienes puedan ser transferidos al adquirente. Por otro lado, en lo tocante al traspaso del establecimiento comercial, como anteriormente se indicó, esto se encuentra regulado en el artículo 479 del Código de Comercio, deberá necesariamente anunciarse en el periódico oficial por aviso 3 veces consecutivas, se publicará y tendrán 15 días a partir de la primera publicación. En cuanto a Uruguay, también debe inscribirse en el Registro Público de Comercio, pero ellos cuentan con un plazo de 30 días para realizarla desde la fecha de su otorgamiento. Esta inscripción cumple la misma función que aquí, que es
que esa enajenación sea oponible a terceros. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Gracias. Igual creo que muy completa la exposición. Me parece que muy interesante la valoración que hacen de la figura, vinculándolo con otras figuras, como en el caso de la cita esta de la jurisprudencia en el caso del contrato de arrendamiento. También la vinculación que hicieron con el contrato de cesión, con el de donación, que podrían eventualmente tener alguna cercanía con la venta de establecimiento comercial. Y creo que el análisis de derecho comparado me parece que muy bien manejado en la comparación de la realidad costarricense y el caso de España y Uruguay. Así que me parece que muy bien, y mi felicitación también para las dos. Ok, muchas gracias, profe.